Buenos días, ministro. Buenos días. En muy pocas horas, esta misma mañana, se vota la Ley de Movilidad Sostenible. Sí, tan pocas que igual me tengo que ir dentro de 20 minutos. Vamos a ir entonces al grano. ¿Por qué es tan importante y qué va a suponer este cambio con esta ley? Bueno, a ver, desde el punto de vista económico era muy importante porque había un hito de 10.000 millones de euros que dependía de la aprobación de esta ley. Es decir, lo que Europa nos exigía es que corrigiéramos nuestro retraso a la hora de ordenar la movilidad hacia la sostenibilidad a través de esta ley y nos ponía el caramelo de que si conseguíamos hacerlo, pues habría 10.000 millones de euros de fondos europeos de ayuda, ¿no? Por tanto, ya desde el punto de vista económico, muy importante, ¿no?, en el corto plazo. Y luego, bueno, yo creo que sin tampoco, digamos, sacralizar o elevar la importancia de esta ley a los altares, que, por cierto, tiene un desarrollo reglamentario por delante que yo espero que abordemos en el corto plazo y que completen la regulación, bueno, lo que hace es empezar a enfocar la movilidad claramente en la dirección de la sostenibilidad a través de una multiplicidad de medidas. También ordena determinadas cosas, por ejemplo, las ayudas al transporte a comunidades autónomas y ayuntamientos, que en este momento pues, está regida un poco por la arbitrariedad y bueno, vamos a un modelo mucho más racional, una apuesta firme por el transporte público. En fin, yo creo que es una ley importante a la hora de ordenar las cosas, pero las leyes no lo son todo, ¿eh? La voluntad política es muy importante también. También se votan hoy muchas de las enmiendas presentadas en el Senado. ¿Puede salir alguna de ellas adelante que modifique sensiblemente la ley? Sí, bueno, modificarla sensiblemente no, lo que sí que se va a hacer probablemente es a través de alguna enmienda, pues colar de rondón alguna medida que tiene muy poco que ver con la ley y muy poco con la movilidad sostenible, ¿no? Hay una obsesión ahora mismo por parte del Partido Popular, porque bueno, ya sabéis que cuando el Partido Popular construye una mentira tiene que montar toda una pléyade de parafernalia alrededor para justificarla. El Partido Popular dijo que íbamos a suprimir las paradas de autobús en los municipios pequeños, cosa que es absolutamente mentira, absolutamente falsa. Entonces cuela en la Ley de Movilidad Sostenible la obligación de mantener las paradas. Si se hubiera quedado ahí, pues no tendríamos mayor problema. El problema es que añade frecuencias, horarios, es decir, que pretende, vía ley, perpetuar un mapa. Congelar para siempre los horarios de los autobuses. Congelar para siempre, y de los trenes. Ojo, y esto es lo grave, ¿eh? Un mapa concesional que data de la época del franquismo, que está caducado y que por primera vez en democracia se iba a modificar para hacerlo más operativo, no suprimiendo paradas, pero sí estableciendo rutas, criterios, horarios y frecuencias que fueran realmente acordes con el siglo XXI. Y probablemente por ley, pues eso lo van a intentar perpetuar. Veremos a ver qué podemos hacer con ello, ¿no? Uno de los temas más polémicos de la gestión de la movilidad sostenible es el tema de las zonas de las bajas emisiones, esa limitación en el centro de los municipios más poblados a los coches más contaminantes. ¿Esto puede tener un problema de clase? Es decir, que haya gente que no puede permitirse un coche eléctrico y que por tanto se ve expulsado del centro de la ciudad. Bueno, este es un argumento que utiliza mucho, sobre todo la extrema derecha, ¿no?, que de repente se ha erigido en la defensora de las clases más desfavorecidas para ir contra algo que tiene una explicación mucho más compleja y también mucho más racional. Y aquí sí que me vais a permitir que me detenga un poquito más, porque bueno, esto lo he vivido como alcalde, ¿no?, la implantación de una zona de bajas emisiones, ¿no? Realmente lo primero que tenemos que pensar es que en Europa, y no pensemos solo en Madrid, porque la tendencia que tenemos es a pensar exclusivamente en Madrid y tomar Madrid como digamos, el modelo que nos sirve de referencia para evaluar una medida, ¿no? El modelo de ciudades europeas es un modelo centrípeto, un modelo en el que bueno, todo pivota en torno a un centro, generalmente histórico, abigarrado, etcétera. Y en torno a ese modelo el coche se ha ido abriendo paso a lo largo del tiempo sin mucho orden y sin mucho concierto. ¿Y qué es lo que se detecta en un momento determinado, ¿no? Pues lo que se detecta es que una parte muy importante de los desplazamientos que empiezan en un punto de la ciudad, de la periferia y acaban en otro, lo hacen atravesando el centro, ¿no? Es decir, el centro, pues mucha gente se pregunta, ¿por qué en la corona central? Bueno, pues porque la corona central realmente es un activador de movilidad. Hace que la gente se mueva de un lado a otro aprovechando que tiene la posibilidad de atravesar el centro. Voy al ejemplo de mi ciudad, que es una ciudad de tamaño medio, como es Valladolid. Bueno, una parte muy importante de los desplazamientos que se originan y terminan en la periferia atraviesan el centro. Si a esto le unimos el hecho de que en una ciudad de tipo medio
del 100% de desplazamientos en coche, el 20% lo son para no recorrer más de 1 kilómetro, bueno, pues esto nos obligaba a introducir criterios de racionalidad. Es decir, no vale solo el tener un transporte público muy bueno, sino que también hay que tomar medidas que desincentiven el uso del transporte privado por la vía de la limitación o de la prohibición. Y entonces se toma la decisión de establecer un área perimetrada, muy pequeña, tengo que decir, en la mayor parte de las ciudades españolas, muy pequeña, que lo que hace es intentar evitar ese uso irracional del coche, ¿no? Porque esto de que si no tienes un coche no contaminante no puedes entrar, no es del todo cierto. Puedes hacerlo si vas a una consulta médica, puedes hacerlo si vas a un parking, es decir, hay una serie de excepciones. ¿Qué es lo que produce esto? Pues esto lo que produce es que al final se reducen los desplazamientos en coche, ¿no? Llevarlo al extremo de me tengo que cambiar de coche si quiero hacer un uso normal del vehículo, no es cierto. Hay una limitación, pero que desde luego no obliga a nadie a cambiar de coche. Por tanto, no es una medida contra las clases trabajadoras, es una medida de racionalización de la utilización del coche privado, reduciendo algunos tránsitos que son irracionales y reduciendo un número de usos que es excesivo y que en muchas ciudades no tiene ninguna justificación, porque hay un buen transporte público, precisamente las zonas de bajas emisiones, que son las zonas de los corazones de las ciudades, son las que tienen mejor transporte público, son donde confluyen todas las líneas, por lo tanto hay alternativas suficientes, pero esto no es bastante para disuadir al usuario del vehículo privado para que lo utilice racionalmente. Entonces, para evitar esos usos irracionales se ponen en marcha las zonas de bajas emisiones y yo creo que es una medida que, por cierto, se está abriendo paso en España con una tremenda resistencia, cosa que no sucede en otros lugares de Europa y que, vamos, tiene todo el sentido y toda la racionalidad del mundo. Es como las peatonalizaciones, es una medida que cuesta mucho poner en marcha, pero que luego que una vez funciona y que la sociedad percibe sus beneficios, cuesta mucho revertirla también. Sin duda, yo esto lo he vivido, vamos, en primera persona, ¿no? Cuesta muchísimo, pero luego es irreversible, salvo en España. En España ahora mismo es el único país de la Unión Europea en el que se está viendo meter la piqueta en carriles bici, por ejemplo. Esto se ha visto en Logroño, se ha visto en Valencia y se ha visto en Valladolid, ¿no? En Europa hay resistencias también a peatonalizar o a hacer un carril bici, pero una vez que se produce ese paso ya nadie da marcha atrás. Aquí, y sobre todo como consecuencia de los gobiernos de coalición en los municipios del Partido Popular y Vox, se están produciendo cosas insólitas y que no se han visto en ningún otro lugar de la Unión Europea. Pero, en fin, esto es cuestión de tiempo. Has expuesto la realidad, o descarbonizamos o moriremos, ¿no? Su ministerio se ocupa de la inversión en las grandes infraestructuras ferroviarias y también de la movilidad más cotidiana de las ciudades, el de las cercanías. ¿Cuáles de estos dos ámbitos, cuál es para usted la prioridad? Bueno, realmente nosotros tenemos más competencias en el ámbito de las grandes infraestructuras que en las ciudades, que es donde está el nudo gordiano del problema y donde, digamos, cuesta más afrontarlo, ¿no? El transporte de largo radio no es el que ocasiona la mayor parte de las emisiones. Las emisiones lo que no quiere decir que no tengamos que intervenir ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, el transporte pesado por carretera representa un 25% de las emisiones, el vehículo privado un 75%. Las emisiones se producen fundamentalmente en los entornos urbanos y metropolitanos. Ahí están el 75-80% de las emisiones. Por tanto, nosotros claro que estamos abordando lo que más nos compete, que es lo portuario, las conexiones portuarias de las mercancías con el ferrocarril, las grandes vías, el tren, por supuesto, pero digamos que la gran tarea pendiente es racionalizar el transporte en las ciudades, ¿no? Y ahí es donde yo echo en falta más competencias, ¿no? Y ahí yo creo que el ámbito municipal tiene su autonomía y es muy complicado en este momento introducir medidas de racionalidad. Sobre todo, por ejemplo, yo lo veo en ciudades como Madrid, ¿no? Hablabas de las peatonalizaciones, yo he hecho en falta mucha más peatonalización en Madrid, sobre todo en la zona céntrica. Hay calles muy pequeñas en las que no tiene ningún sentido que se siga circulando con el coche. Esto no pasa en ciudades de tipo medio o más pequeñas en España, ¿no? Y entonces yo creo que la asignatura más clara pendiente son las ciudades, ¿no?
Hablaba antes del transporte de mercancías. España sigue la cola de Europa en transporte de mercancías por ferrocarril. Casi todo, prácticamente todo, se mueve en camión. Llevamos mucho tiempo oyendo hablar de planes para mejorar las autopistas ferroviarias, pero no acaban de funcionar. ¿Por qué fracasan todos los planes para intentar fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril? Bueno, a ver, las autopistas ferroviarias ya están empezando. Tenemos la Madrid-Valencia, que está funcionando muy bien. Estamos ahora mismo con en plan de inversión en la Algeciras-Zaragoza de 1.300 millones de euros. Tened en cuenta que España dará el salto cuando culmine esta etapa de construcción de infraestructuras que básicamente pasan por electrificar la red ferroviaria de mercancías que le queda sin electrificar, y eso supone, por ejemplo, en la Algeciras-Zaragoza tenemos, no sé si 80 túneles que hay que modificar el gálibo porque no podemos meter el pantógrafo, entonces no podemos meter la catenaria. Entonces, al final, ese salto se va a producir cuando tengamos la red completa, que pasa por las conexiones portuarias con el tren. El 50% de las mercancías que se suben o bajan del tren lo hacen desde los puertos, y ahí estamos haciendo una inversión bestial. Los nodos logísticos, estamos hablando de Fuente San Luis, estamos hablando de Cantunis en Cataluña, Valladolid, Jundiz. Estamos potenciando 6 grandes nodos logísticos de mercancías y bueno, estamos renovando la red y mejorándola para que podamos meter muchas más mercancías al tren. Yo creo que ese objetivo que nos hemos fijado de llegar al 10% antes de 2030, estamos en el 4%, la media europea en el 17%, yo creo que es un objetivo alcanzable y es un salto de gigante, es decir, multiplicar por 2,5 veces el volumen de mercancías que transportamos en tren antes de 2030, va a suponer un paso importante desde el punto de vista de alguna manera, oxigenar la carretera que está muy cargada de camiones. Una última pregunta, porque tiene usted que irse al Congreso a una de las votaciones de esta mañana. A pesar de varias medidas de fiscalidad verde, varios informes, incluyendo la Comisión Europea, IREF y organizaciones ecologistas, dicen que la recaudación por impuestos ambientales en España, que es alrededor del 1,5%, sigue también por debajo de la media europea, que es casi el doble. ¿Van a poner en marcha nuevas medidas impositivas alrededor del medio ambiente? Ese es un tema fiscal que no me corresponde a mí, ¿no? Lo que sí que sabemos con certeza es que entramos ahora en una nueva fase de los ETS. Hasta ahora estaba centrada en el marítimo y en el aéreo, y vamos allá a los ETS2 del transporte por carretera, y yo creo que probablemente pues en unos años iremos convergiendo en esa tasa de impuestos ecologistas o ecológicos con la media europea, ¿no? Y nos iremos a ese 2,5%. Pero en todo caso es algo que no me compete a mí decidir, afortunadamente. Pues muchísimas gracias, Perdóname, ministro. pero parece ser que me tengo que marchar. Pero sé que si no, no llegas. Visto y no visto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.